Vamos a comenzar esta última parte del primer día de la semana, en la tarde de este hermoso domingo. Hermoso sobre todo porque podemos estar juntos y podemos abrir el corazón y abrir las escrituras y confiar, el Señor nos hable el corazón y alimentarnos de la palabra de Dios, consolarnos en las sagradas escrituras, alentarnos los unos a los otros y tantas cosas más. Por eso quería leer con vosotros una porción en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Y comenzar a leer ahí en el versículo 23, Ezequiel 22, 23. Quiero destacar antes de la lectura que es un momento muy, muy especial de la historia del pueblo de Israel, momentos muy difíciles, como veremos en la lectura, momentos terribles donde el caos era enorme, el pueblo se había desorientado totalmente, habían incurrido en pecado desde los sacerdotes hasta el más pequeño del pueblo, como veremos acá en esta lectura. Pero Dios provee algo y espera algo también del pueblo de Israel y de nosotros y de todo, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, y esta es una de ellas. Pero en el verso 23 del capítulo 22 del profeta Ezequiel, dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta, fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados escondieron sus ojos y yo era profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebataban presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Alguien diría, ¿pero no hay algo más alentador? Sí, claro, pero hacemos la pregunta al revés. ¿Y no hay algo más real que esto en los días actuales también? No. Esta es la situación que el mundo está viviendo. Y sobre todo el mundo religioso. Porque está hablando de a sus autoridades espirituales de aquellos días, sacerdotes, profetas. Y el pueblo había incurrido en un desvío muy grande, muy, muy grande, muy grande. Y los desvíos, hermanos, no se entra a ellos de un día para el otro, ni rápidamente. Porque entonces, capaz que alguno se daría cuenta y sería fácil de reaccionar. Los desvíos son muy sutiles al principio, muy
prácticamente imperceptibles, es casi igual que lo que no es error, aunque lo es, y en sus inicios hay que percibir muy claramente cuando se genera el primer síntoma de desvío. Pero ahí hay un peligro, porque cuando se genera el primer síntoma de desvío, y alguien dice, hey, cuidado, generalmente no es escuchado. Generalmente. Generalmente dice, bueno, no es tan así, no, mira que no, es lo que a ti te parece. Eso siempre sucede así. Primer pequeñito desvío, voz de alarma, no es escuchada, en la inmensa mayoría de los casos. Si se sucede otro poco más, capaz que otra vez viene la voz de alarma y entonces la segunda vez le dice, y tú sigues con lo mismo. Otra vez vienes con lo mismo. Bueno, y tampoco es escuchada. Y si eso se repite algunas veces más y quien levanta la voz de alarma todavía le quedan fuerzas para decir, hey, cuidado, que se sigue repitiendo esto y estamos ya más desviados. Quizás ahí, en la inmensa mayoría de los casos, venga la reacción que le dice, bueno, para con esto porque así contigo no se puede estar. Siempre viendo cosas raras. Y entonces, si la situación se mantiene, dos opciones. O el que estaba diciendo ya no dice más, porque dice, bueno, no, yo acá no estoy para tener problemas continuamente, entonces calla la boca, sigue la situación, el proceso sigue adelante, el que hablaba ya no habla, o de lo contrario, se marchan. Pero después, cuando el desvío o los desvíos se instalan, ya tiene fuerza, ya hay evidencias, porque cuando se planta una semilla, la semilla la cubre la tierra y la semilla no se ve. Es decir, que no se sabe, el que mira no ve que hay una semilla plantada. Pero cuando la semilla ya despunta sobre la tierra y aparece una hierba verde pequeñita, señal de que ahí hay algo sembrado. Y eso va tomando fuerza, va creciendo, sea una hermosa planta o una mala hierba, pero las dos crecen. Y va echando raíces. Y entonces el proceso culmina cuando ya todo está bien, ya no hay más voces que molesten, y entonces se instala una situación de relajamiento, donde dice, bueno, Dios sabe, lo importante es adorar a Dios, lo importante es que Dios es amor, lo importante es amarnos los unos a los otros y alabar a Dios. Entonces se cantan himnos, canciones espirituales, se lee la Biblia, y como decíamos esta mañana y hace un rato, la palabra de Dios queda en el terreno informativo. Se lee, se aprende, se enseña, se aprende de profecías, se aprende de muchas cosas. Y bueno, y entonces la actividad queda centralizada a algunos himnos que se cantan y a una Biblia que se lee. Y ya está. Y ya está, y ese es el culto que se tributa a Dios, pero sin entrar mucho en detalles de ver cómo es eso, cómo es a la luz de la palabra, es decir, de escudriñar las escrituras prácticamente nada. Entonces, hermanos, como hemos leído acá, el pueblo de Israel, el cual es un espejo en el cual debemos mirarnos y ver continuamente si aparece algo, alguna evidencia de que del punto original de la palabra se ha producido o se está produciendo algún desvío. Esto, en el pueblo de Israel, en el verso 25 habla de una conjuración de los profetas. Se conjuran
y no para bien. Es como león bramante que arrebata presa. Fíjese a lo que identifican a los profetas en el pueblo. Como un león bramante que arrebata una presa. Que toma por asalto y por descuido a aquel quien, confiando en que, bueno, son los profetas del pueblo de Israel, confían y cuando quieren ver, el profeta ha saltado sobre ellos y les ha tomado como presa. Esto es terrible, hermanos. Y se puede caer el hecho de decir, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. Sí, esto sucedió en el pueblo de Israel. Pero el corazón del pueblo de Israel y el nuestro y el de todos los pueblos es el mismo. Porque en Adán todos mueren. Por cuanto todos pecaron, dice la carta a los romanos. Judíos y gentiles. Todos. Y todos estamos hechos de la misma materia prima, de un corazón que no se sujeta y tampoco puede, hermanos. Tampoco puede. Ni quiere ni puede. Es terrible. Pero si quisiera, no podría. Y si pudiera, no querría. Así es el corazón del hombre. Hay varias denuncias en la palabra de Dios y especialmente el profeta Jeremías trata este tema en ese conocido capítulo 17, en el cual no siempre lo tenemos presente ni siempre estamos pendientes de esa declaración, donde me dice que es engañoso el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. Terrible. Y eso lo dice Dios. ¿Quién lo conocerá? Dice. Vamos a leerlo, hermanos, porque es mejor leerlo que contarlo, ¿no? Jeremías capítulo 17. Tenemos, gracias a Dios, una Biblia cada uno para leer. En el versículo 9, 17:9 de Jeremías, ya volvemos a Ezequiel. Ahí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso y perverso. Una sola cosa no, las dos. ¿Quién lo conocerá? Y como la respuesta en el verso 10 dice, yo Jehová, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, fuera de él nadie. Porque aún el mismo Señor Jesús en sus días sabía lo que había en el corazón del hombre. No tenía necesidad que nadie se lo dijese. Sabía quién le iba a entregar, Judas. Sabía todo. Quiénes iban a creer en él y quiénes no. Sabe todo. Es Dios, obviamente, y encaja dentro de lo que dice el verso 10. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo voy a conocer. Y entonces, hermanos, este es un tema en el cual también nosotros, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, sin lugar a ninguna duda, si no, no seríamos hijos de Dios, engendrados del Espíritu Santo también, con el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de Cristo, eso también es cierto. Pero cuidado que hay algo que también es cierto y no siempre aflora a la superficie, y es que somos creyentes, pero seguimos teniendo un corazón que tiene esas características, hermano. Tiene esas características. El viejo hombre no ha cambiado en lo más mínimo. La redención no cambia a la carne. La redención al viejo hombre no lo modifica, lo crucifica. Por eso en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, en el verso 6, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Porque el Señor no pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo.
Que me dice que yo no lo haga, no lo va a hacer él. Porque dice que el vestido nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, porque el vino va a romper el cuero y se pierde el cuero y se pierde el vino. Vino nuevo en cueros nuevos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando la palabra de Dios nos advierte de estas cosas y vemos el panorama donde no tenían problemas, leámoslo detenidamente, 23, 25 de Ezequiel, hermanos. Devoraron almas, dice acá. Hace referencia a una cautividad de todos aquellos que son devorados por la locura y devorados por toda aquella hambre insaciable de beneficios que aún los propios profetas tenían. Me está diciendo además que tomaron haciendas, les robaron las haciendas. ¿Quiénes? Los profetas, en su conjuración, hermanos. Tomaron haciendas y honra para ellos. Aumentaron sus viudas en medio de ellas. Esos eran los profetas, con todo este currículum. Terrible, hermanos. Este versículo 25 es espantoso. Y alguien diría, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pueden llegar a eso? Es una barbaridad, sin duda. Pero como tenemos el mismo potencial, de ahí viene el velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que es nacido de la carne, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne fue, es y será carne siempre. Y no estoy hablando de esta carne que tenemos en nuestro cuerpo, que está constituida por tejidos, células, músculos, nervios. No, no. Estamos hablando del viejo hombre, que lo llevamos dentro. Aquello que quedó en esa condición cuando Adán pecó, porque cuando Adán pecó, pecamos todos. Y la obra perfecta de Dios en Adán la estropeó totalmente el pecado en Adán y en toda la raza humana, porque en Adán todos mueren. Por cuanto estábamos en Adán cuando Adán pecó. Y en Cristo todos somos vivificados. Pero el viejo hombre, hermanos, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia o hasta el día de que a este cuerpo lo pongan en un sepulcro. Mientras tanto, estará ahí. Está ahí. No lo mejora nadie, ni Dios, tampoco lo pretende. Lejos de mejorarlo, repito, lo crucificó. Y dice, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, en la carta a los romanos. El cuerpo del pecado es el viejo hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice deshecho, no dice eliminado. Deshecho quiere decir incapaz en Cristo de manifestarse. Y no hay otra garantía que esa, hermanos. Y fuera de ahí quedamos a expensas de lo que ni nos imaginamos que tenemos la capacidad de llegar a hacer. No tenemos la mínima idea. Solo Dios sabe cuál es el potencial que tenemos en nosotros para llegar a obrar algo que es terrible. Porque estos hombres llegan a esto y no en un día. Porque también están los sacerdotes, hermanos, en el verso 26. Sus sacerdotes violentaron mi ley. Los sacerdotes.
violentaron mi ley. Es decir, que la transgredieron voluntariamente. Cuando alguien tiene que violentar una cerradura porque o tiene que entrar en su propia casa de alguna manera o porque van a robar en algún lado, la cerradura, los cerrojos, todo aquello que está para cerrar son violentados. Y son violentados no delicadamente, por fuerza, para que salte todo el sistema que cierra y quede abierto y libre para poder entrar a donde se quiere entrar. Violentaron mi ley, la forzaron en base a su voluntad para hacer lo que ellos querían. ¿Y qué pasó? Y contaminaron mis santuarios, dice acá. Los sacerdotes, los que estaban para ofrecer los sacrificios, queridos hermanos. Entre lo santo y profano no hicieron diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo profano es todo aquello que no responde a Dios, a la voluntad de Dios y a la adoración de Dios. Eso es profano, aunque sea bueno. Porque quien tiene la vocación de hacer un doctorado en matemáticas, o en biología, o cualquier cosa, está muy bien, lo haga. Sí, pero eso no es santo, eso es profano. No responde a glorificar a Dios, no adora a Dios. Es algo que sirve, bueno, en el día a día y en una profesión. Entonces se juntaron todo, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Perdieron la noción y perdieron el discernimiento de qué es santo, eso pertenece a Dios, y qué es profano, eso pertenece al mundo, eso pertenece al César. Perdieron esa diferencia. No distinguieron, miren lo que dice acá, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esto es terrible. ¿Cómo no va a distinguir entre lo que está inmundo y lo que está limpio? No. Y los que no distinguían esto eran los sacerdotes, hermano. Los sacerdotes que conocían la ley de Moisés perfectamente bien y todos aquellos pasos y medidas y cuidados que tenían que tomar para limpiarse antes de oficiar como sacerdotes. Se tenían los distintos lavamientos, lo que tenían que vestir para oficiar. Todo igual. Inmundo y limpio era todo lo mismo. Todo lo mismo. De mis sábados escondieron sus ojos. Se acabó el día de reposo. Y cada uno hacía en el sábado lo que le parecía. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Los profetas, ya vimos el currículum de los profetas. Los sacerdotes, estamos viendo acá, de mis sábados se escondieron sus ojos y yo era profanado en medio de ellos. Profanado, esto viene de profano. Es decir, cuando metemos a Dios, no que lo podemos meter, sino en nuestro accionar, en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, mezclamos a Dios con todas las cosas. Fui profanado en medio de ellos. Fui puesto con aquello que no es de Dios. En el verso 27 ahora vienen los príncipes. Son aquellos que tenían funciones de gobierno. Tenían los profetas, los sacerdotes y ahora vienen los príncipes. Los que tenían funciones de gobierno en las distintas escalas de gobierno. Sus príncipes en medio de ella como lobos que arrebataban presa, insaciables, derramando sangre, si fuera necesario, sí, también, para destruir las almas, para pábulo de su avaricia, para saciar su avaricia. La avaricia de aquellos que tenían funciones de gobierno, que eran los príncipes. Este era el cuadro en esos días en Israel, hermanos. Pero ahora vuelven los profetas, dice, los profetas revocaban con lodo suelto. Esto es un engaño.
El lodo suelto, se revoca una pared con lodo suelto, y no sé cuántos minutos puede resistir sin que se caiga todo. Es una obra de engaño. Está diciendo, revocar con lodo suelto es revocar con una apariencia de verdad siendo mentira. Porque se pone lodo suelto, se lo alisa y entonces quizás la pared da una visión de que está terminada. Pero en cuanto eso seca, se viene todo abajo. La apariencia de lo que aparentemente es verdad, pero que es llevado al extremo de que cuando las situaciones se complican, cae todo, no tenía fundamento. Revocaban con lodo suelto. Profetizándoles, dice en el verso 28, los profetas profetizaban vanidad y les adivinaban mentira. Es decir, decían, así ha dicho el Señor Jehová, al fin del verso 28, así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. Tiene que ser el grado que se lleva del engaño al pueblo, guiando al pueblo al error, guiando al pueblo al engaño, porque si un sacerdote, si un profeta especialmente, dice, así ha dicho Jehová, lo escuchaban, o deberían escucharlo. Pero lo que le está profetizando es mentira, porque dice, así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. Verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Ahora vamos al pueblo, empezamos, sacerdotes, profetas, príncipes, y ahora vamos al pueblo. ¿Qué hacía el pueblo en todo esto? Usaba de opresión, oprimíanse los unos a los otros, se robaban los unos a los otros, al afligido y al menesteroso hacían violencia, al extranjero oprimían sin derecho. Esto hacía el pueblo, claro. Toda la sociedad se había contaminado, porque había empezado la contaminación desde los profetas, sacerdotes, príncipes, y todo el pueblo seguía la misma línea. ¿Quién revierte esta posición? El Señor da una opción, porque dice, en medio de ese caos, dice, busqué de ellos hombre que hiciese vallado, que pusiese vallas al mal, que apartase al pueblo, pusiese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí. El portillo eran aquellos lugares que estaban rotos en el muro de la ciudad y que por donde se podían introducir enemigos. Entonces dice, alguien que se pusiera en ese lugar para que no entrara nadie, para defender al pueblo, que se pusiesen al portillo delante de mí, dice acá, para que yo no lo destruyese. Y miren cómo termina el verso 30, hermanos. Y dice, y no lo hallé a ese hombre. No lo hallé. De toda esa multitud, profetas, sacerdotes, príncipes y pueblo, todos, ahí no escapa nadie, ¿eh? Dice, busqué un hombre, uno, no pide dos, ni tres, uno dice, un hombre que se pusiese delante de mí, no lo hallé. Cada uno corría a su propio negocio. Moisés es lo que hizo cuando está en el monte Sinaí y Dios le dice que descienda porque el pueblo se ha corrompido. ¿Se acuerdan? Aarón había inducido al pueblo a la idolatría, habían hecho un becerro de oro, estaban adorando al becerro y que decían que ese era su Dios. Y baja Moisés, se encuentra con eso y luego intercedió por el pueblo, porque Dios le dijo a Moisés, apártate que lo voy a destruir, te pondré sobre otro pueblo. Dijo, no, Señor,
Van a decir que los sacaste de Egipto y luego no tuviste poder para sustentarlos. Y por el trabajo arduo y duro espiritual de intercesión de Moisés por el pueblo, Dios perdona al pueblo. Pero claro, fueron 40 días y 40 noches de un ayuno terrible, porque el pueblo estaba en juego. Hoy vivimos, hermanos, en los últimos días la dispensación de la gracia. En su inmensa mayoría se ha comercializado todo, el Evangelio incluido, porque nos hace mención y nos hace referencia a la Escritura muy claramente en la carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice: nosotros no somos como muchos falsos mercaderes de la palabra de Dios. Hay falsos mercaderes de la palabra de Dios. Falsos hombres y mujeres que llevan una palabra adulterada. El que es un falso mercader es el que lleva mercancía que no es fiel, que no es de acuerdo a como debe ser. Puede tener la apariencia, pero es adulterada. Pasa eso en todas las ciudades del mundo, donde hay gente que compra un nombre porque le gusta determinada marca y aunque sea mentira, la compran porque le quieren después ostentar como si fuera original. Tenemos relojes de marcas terriblemente caras a 50 euros, a 30 euros. Pero, claro, poder ostentar ese reloj en su muñeca o ese bolso de mano con esa marca mundial, son falsos mercaderes. Pero no tan falsos, porque la gente va y compra sabiendo que está comprando algo falso. Es decir, que no son engañados. No son engañados. Hay grandes lugares sobre las veredas en las grandes ciudades donde hay mucha mercancía que es todo falso. No importa el nombre que tengan, es todo falso. Pero ahí no engañan a nadie. El que va compra nombre y compra precio. Y queda encantado de lo que tiene. Es todo falso. El engaño sería que en los locales oficiales de esas marcas vendieran algo adulterado. Ahí sí sería engaño. Porque la gente va confiada de que va a su lugar de origen y le venden otra cosa. Pero también lo grave es que cuando los falsos mercaderes de la palabra de Dios presentan enseñanzas de la palabra de Dios que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí está el punto. Y cuando ostentando la vocación y oficio de profeta y de sacerdote en el pueblo de Israel, que eran hombres que deberían ser confiables y fieles en el servicio según la ley de Moisés, resultaron los peores enemigos que tuvo el pueblo de Israel en esta época. Contaminaron también a los príncipes y a todo el pueblo. Pero Dios precisaba solamente un hombre que se pusiese delante de Dios para que Dios obrara algo que nadie podía obrar. Pero no encontró a nadie. Terrible. Y no lo hallé, hermanos. Tenemos hoy necesidades enormes, hermanos. Muchas necesidades. Tenemos muchos lugares, como decía ayer en el audio que envié ayer de tarde. Muchos lugares que atender. Muchas necesidades puntuales que atender. En muchas partes del mundo. Y a primera vista, cuando uno mira eso, dice, bueno, pero claro, nosotros no podemos. Es cierto, nosotros no podemos. Pero ¿no será que por ahí si vamos a Dios, que todo lo puede, nos puede dar una solución para esta situación en la cual no podemos quedar con los brazos caídos diciendo, nosotros no podemos? Porque esa es media verdad. Que nosotros no podemos, es verdad. Pero que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también es verdad. Entonces nos quedamos con la primera parte, que es la más cómoda, para no ir a la segunda, que es más difícil. Es más difícil. No es imposible, aunque es hermoso. Pero requiere, hermanos, que en medio de la situación que tenemos, que no somos mejores que nadie, cuidado, nadie vaya a malentender. No somos mejores que nadie. Somos iguales que todos. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud que llevemos delante de Dios. Ahí está la diferencia. En decirle, Señor, mira toda esta necesidad, como hizo el profeta Isaías con el rey Ezechías. Cuando vinieron los asirios, cercaron Jerusalén, apareció el Senaquerib, apareció Nabuzaradán, capitán de la guardia, y blasfemaron el nombre de Dios y le dijeron al pueblo que no perdiese el tiempo, que no había pueblo que hubiera resistido, que se entregaran, que no os engañe Ezechías, le dijeron. Y estos dos hombres, muy amigos, el profeta Isaías y el rey Ezechías, fueron al templo y pusieron las cartas del Senaquerib delante de Dios y le dijeron, miran cómo blasfeman tu nombre. Y Dios actuó esa noche. Y no quedó un asirio, no quedó uno. Dios los mató a todos en la noche, sin que ni el rey, ni el profeta, ni el pueblo tuvieran que hacer nada. Ahí tenemos otro profeta, otro rey, sacerdotes que acompañaron y un pueblo que confió. La diferencia es enorme. Pero porque en ese caso hubieron dos hombres que fueron al templo y se pusieron delante de Dios. Y dijeron, Señor, ¿y ahora qué? A ti volvemos nuestros ojos, dice. A ti te miramos. ¿Y ahora? O tú nos socorres o no hay más nada que hacer. Y Dios actuó. Porque dijo acá, busqué un hombre y no encontré. Pero cuando encuentra dos, ¿no va a hacer nada? Claro que sí. Si buscaba uno solo, ahora tiene dos. Un rey y un profeta. Los hermanos, vamos a ponernos delante del Señor. Yo el primero. Vamos a ponernos delante de Dios para que Dios haga con nuestras vidas lo que le parezca bien. Lo que Dios quiera hacer. Lo que Dios disponga a hacer, hermanos queridos. Lo que Dios, en su inmensa sabiduría, que ya tiene proyectado todo desde antes de la fundación del mundo para nosotros, pueda disponer de nuestras vidas y haga lo que su gloria requiere, lo que para su gloria Él quiera hacer, queridos hermanos. Busqué de ellos un hombre o una mujer. Porque cuando apareció un hombre que no se animó a ir a enfrentar a los enemigos, fue Débora. Y después el otro la acompañó. Sí, pero fue Débora, porque el hombre que tenía que haber ido, se le aflojaron las rodillas. Y dijo, no, yo no voy si tú no vas conmigo. Y Débora dijo, bueno, vamos. Y Débora asumió la responsabilidad, para vergüenza de los hombres en ese momento. Una gran mujer de Dios. Débora asumió la responsabilidad, toda la responsabilidad. Entonces, ¿es hombre o mujer? No, Dios no. Dios no hace como los hombres, se clasifican, hombre, mujer, esto, lo otro. El famoso tema de la igualdad, ahí sí que hay igualdad en Dios. Sí, porque no hace acepción de personas. Pone al hombre en su lugar y a la mujer en su lugar. Y eso lo pone Dios. Y está perfecto. Pero al hombre en su lugar y a la mujer en su lugar y usa a cualquiera de los dos lo que sea necesario. Lo que sea necesario para su honra y para su gloria. Entonces, vamos a pedir obreros y vamos a ponernos a nosotros para ir al primero, para ir adelante nosotros. Y Dios acompañará y Dios enviará a los que debe enviar. Porque si no, nos tenemos que cruzar de brazos y quejarnos de que no podemos. Y es verdad, pero tenemos la solución para poder
lo que no podemos en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesidades básicas, elementales, distintos lugares. Porque para algo Dios nos llamó, hermanos queridos. En nuestra juventud, en el caso mío, yo tenía 21 años. Para algo nos formó. A otros hermanos y a mí también, obviamente, junto con ellos. En una escuela bíblica muy humilde. Sí, sí, pero con columna vertebral. Con columna vertebral. ¿Qué digo con columna vertebral? Firme en la posición, clara en los objetivos y definida en el procedimiento. ¿Para qué? Para aprender un poco de introducción bíblica, un poco de... No, eso también, claro, sí, también, eso también. Pero para eso solo, no. Eso se puede estudiar con un libro y ya está, nadie va a ningún lado. Pero necesitábamos hombres que en aquellos días hicieron lo que tenían que hacer. Entonces ahora, hermanos, las necesidades hay que cubrirlas en Cristo, en Cristo. Y ahí, plena suficiencia, total suficiencia. A Él no le falta nada. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nos dijo, tened fe en Dios, Marcos 11:22. Bueno, adelante. Y este principio sigue en pie. Busqué de ellos un hombre, le dijo a Israel, y no lo hallé. Y en esta época, gracias a Dios, hay hombres y mujeres trabajando en el mundo. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por esos hermanos. No digo que no hay nadie. No, tendría que estar loco. Grandes hombres y mujeres de Dios sufriendo horrores en el mundo hoy día para llevar el Evangelio. Gracias a Dios por ellos, de los cuales aprendemos y oramos por ellos. Pero tenemos necesidades que no las van a suplir ellos, porque se están supliendo las necesidades donde Dios los puso. Y las necesidades que tenemos nosotros en la obra donde Dios nos puso, las tendrá que suplir el Señor a través nuestro o a través de otros, pero la tarea tiene que ser hecha, hermanos. Entonces, vamos adelante, vamos a ponernos delante de Dios. No miremos el panorama, miremos al único que nos ha llamado y que dice, busqué de ellos, hombre. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero está buscando de ellos hombres y mujeres, obviamente, que hagan vallado. Cuando uno hace un vallado es porque está cubriendo lo que está vallando, con vallas. Y se pone al portillo delante de Dios por la tierra para que Dios no la destruya, porque Dios tenía que actuar frente a este caos y a estas inmundicias de procedimiento. Y como no lo halló, en el verso 31 dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, en el verso 31. Al final el 30 dice, no lo hallé. Por tanto, como no lo hallé, bueno, tuvo que derramar sobre ellos la ira y los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. No olvidemos a Abraham cuando tuvo que interceder por Sodoma. Y dijo, si vienen 10, y paró ahí. Pero había un justo, que era Lot. Y a Lot lo sacó de Sodoma y vino el juicio sobre Sodoma cuando Dios lo envió en el momento de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Inés, cada cosa en su tiempo. El texto que nos traía nuestra hermana hoy, de gran consuelo. Cada cosa en su tiempo. Y a Dios los tiempos no se le escapan, porque en el Salmo 31:15 dice, porque en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. Así que, hermanos, comparto esto con vosotros para ver un panorama desalentador al máximo, pero que Dios no se desalienta. Porque no precisaba ni 15, ni 20, ni 5, no, dijo uno solo, uno. Con un hombre ya está.
y no apareció ninguno. Que cada uno veamos delante del Señor la aplicación de esto y nos pongamos delante de Dios para que haga con nosotros lo que le parezca, que será perfecto, porque nunca se ha equivocado ni se equivocará jamás. Amén. Y que Dios os bendiga, hermanos, y nos bendiga a todos y nos socorra ya.